Hola, soy Arturo Ruiz, soy licenciado magíster en Filosofía y magíster en Literatura. Y bueno, luego, después de una exhaustiva investigación, hemos escrito este libro, Los estallidos satánicos, libro que habla de los paralelos que se pueden encontrar entre las doctrinas del satanismo y muchas de las doctrinas y prácticas del progresismo que vimos en Chile el 18 de octubre de 2019 y que también se han visto en otros países del mundo. Lo que me llevó a escribir el libro principalmente fue una sensación al principio y algunas experiencias muy curiosas. Por ejemplo, un poeta conocido, a quien no voy a mencionar, fue detenido por saquear una farmacia. Al yo preguntarle por qué hiciste algo tan extraño, él me dice, en realidad no sé qué me pasó. Y así di una serie de reacciones muy curiosas en personas que yo conocía, personas inteligentes, personas incluso de genio, que en un momento dado como que perdieron la cordura y empezaron a apoyar esto entrando en un frenesí que me llamó la atención y me recordó las antiguas bacanales, los antiguos coribantes, que son fiestas que se hacían en la Roma republicana antes del imperio y que parecían haber revivido. Y de eso hablamos precisamente en el libro. El satanismo es la adoración a Satán. Lo que persiguen los que siguen esta perversa doctrina es poder, ya que en la Biblia, durante la tentación en el desierto, se dice que Satán le ofreció a nuestro Señor todos los reinos del mundo, diciéndole, estos son todos los reinos del mundo y a mí me han sido dados, estos serán para ti si te postras y me adoras. De alguna forma el satanista espera que adorando a este ser pueda recibir poder sobre la materia, sobre la política, etcétera, etcétera. Y es por eso que normalmente se encuentra muchas veces ligado a ella. Hay un personaje extremadamente controversial llamado Aleister Crowley, que él partió en lo que llamamos el buen esoterismo, sin embargo fue expulsado porque de alguna manera como que se fue lo que llamaríamos hoy en día el lado oscuro. Aleister Crowley es un hombre desviado, que se desvió de las buenas doctrinas de la Orden Rosacruz y terminó adorando al diablo, y luego de haber recibido una canalización de un espíritu llamado, según él, Aiwass, escribió un llamado libro de la ley que termina diciendo, haz lo que quieras, será tu única ley. Básicamente promueve el libertinaje, va en contra de la moral cristiana y la moral universal en general. Y en el fondo lo que busca es la destrucción de la familia, un libertinaje sexual absoluto y cosas de ese tipo. Yo creo que aquí ya muchos se pueden dar cuenta cuáles son los paralelos que hemos de establecer con las doctrinas progresistas en boga. Bueno, principalmente lo que va al libertinaje sexual, lo que tiene que ver con la destrucción de la familia, con el hecho de que para ellos el empoderar a la mujer es volverla promiscua. De hecho, por ejemplo, a Babilonia, que aparece montada como una mujer en la Biblia, ellos la transforman en diosa, le cambian el nombre a Babylon, y es para ellos un ejemplo de lo que debe ser una mujer liberada, que es básicamente una trabajadora sexual, digamos, para ser elegante. Y ese tipo de cosas están muy en el progresismo, muy metidas también. Incluso una de nuestras fuentes de Enoch and Blood derechamente reclama a Babylon, que es esta deidad satánica, como representante del progresismo. Yo no puedo saber si el estallido social fue satánico. Lo que yo sí puedo saber es que muchas de las doctrinas y prácticas que yo vi tienen una directa relación con ritos satánicos. Y es por eso que la evidencia sugiere con claridad que hay una relación entre el satanismo y las doctrinas que dieron lugar al estallido social chileno, y no solo eso, al llamado estallido social chileno, y a otros movimientos similares en el mundo, como lo que pasó en Seattle, Ecuador y otros lugares. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que no sé si puedo mencionar, lo que pasó, digamos, frente a la Casa Central de la Universidad Católica, aquí una verdadera bacanal, recuerda de hecho los ritos báquicos que se hacían a Baco en la Roma y que fueron condenados en su momento, cosa que se narra en el libro, de hecho de la boca del mismo cónsul Postumio, que era en ese momento uno de los gobernantes de Roma. Este culto fue prohibido en Roma por considerarse ya en aquella época atentatorio contra la moral. Bueno, otras cosas que hemos visto son muchos de los rayados y otras cosas. Hemos visto, por ejemplo, símbolos de magia del caos, sigils, que son una suerte de jeroglífico, y de hecho signos que tienen que ver, incluso en el libro aparece una fotografía donde aparece la palabra magia terminada con K, o sea, magiac.
Esto es una directa alusión al libro de Aleister Crowley, Magic, en inglés, que la palabra en inglés original termina con CK y él le agrega una K. Entonces los traductores normalmente ponen una K cuando lo dicen en castellano como magic. Es muy curioso ver un rayado que diga eso, de ese tipo, en medio de un movimiento normalmente supuestamente político. Yo creo que eso es absolutamente absurdo. Y bueno, recordemos, llega a dar vergüenza mencionar esto, el cierre de la campaña del apruebo, recordemos lo que pasó en la red televisión, etcétera, etcétera. Una serie de aberraciones. La aberración normalmente es una forma de culto satánico. Al mismo tiempo, la idea del aborto libre tiene mucha relación con el culto de Moloch. El culto de Moloch era un culto fenicio y cananeo, en el cual se le ofrecían a este dios bebés recién nacidos de una manera terrible, y para ello, para saber cómo se hacía, tendrán que leer el libro. ¿Existe el mal? Esto es una buena pregunta. A ver, el mal existe, pero el mal es nada. ¿Cómo puede ser algo tan paradójico? El mal lo define Santo Tomás, siguiendo a los griegos, y hay una explicación sobre esto más detallada en el libro, como carencia. El mal es la falta de algo que le es propio a una cosa o persona. Así, por ejemplo, si a una silla le falta una pata, decimos esa silla está mala. Con la moral pasa lo mismo, la ausencia de un sentido moral, la ausencia de bondad es el mal. El mal no es constructivo, el mal no es algo, el mal destruye. Por eso vemos que sus símbolos son inversiones, desviaciones y perversiones de símbolos que normalmente son buenos. Por ejemplo, la cruz invertida típica, en realidad es un signo cristiano, es la cruz de San Pedro, porque San Pedro quiso ser crucificado al revés para no ser crucificado como su maestro. Los satanistas la usan porque la ven como una inversión de la cruz cristiana tradicional, pero ellos no son capaces de crear nada. El mal es, en otras palabras, nada más que pura destrucción y pura desviación. ¿Podemos decir que el mal se presentó en el estallido social? Bueno, eso habría que preguntárselo y no tendría ningún problema en decirlo el dueño del Hotel Principado, que está en Plaza Italia, el dueño de la Fuente Alemana, tradicional lugar chileno, y todos los vecinos del sector podrían perfectamente decir que vieron el mal, siendo que hemos definido el mal como destrucción, negación, y sí, eso ocurrió. Bueno, también la negación de nuestros héroes, la profanación terrible que a mí me llenó de pena de la tumba del soldado desconocido, que es el monumento más sagrado de cualquier conflagración. Es tan sagrada una tumba del soldado desconocido que las partes en conflicto, normalmente acabada la guerra, hacen ofrendas florales a los soldados del antiguo enemigo. Imagínense nosotros profanando la tumba de un soldado desconocido, que eso es lo más terrible que he visto de todo esto. A ver, en este momento el progresismo promueve el mal, pero recordemos una cosa, metafóricamente hablando, el diablo tiene militancia en todos los partidos. En otros momentos no ha sido el progresismo el que ha promovido el mal. Recordemos la Alemania nazi. Cada cierto tiempo el mal se filtra pervirtiendo doctrinas que a lo mejor en su origen no eran malas, pero que llegado un momento llevadas al exceso, llevadas a la perversión, se vuelven malignas. Y en lo personal yo sostengo que eso es lo que ha pasado con el progresismo. Desde un punto de vista espiritual, no deberíamos temerle al satanismo, puesto que si usted está firme en su compromiso con el bien y el compromiso con su fe, una fe buena, cualquiera que sea, usted debería estar a salvo. De lo que sí tenemos que preocuparnos es de la influencia de estas doctrinas en la sociedad, que empiezan a pervertir y a hacer más difícil nuestra vida. Yo creo que nuestro espíritu está a salvo, pero Chile es otra cosa.